Hola, esta es una clase más de mi curso de Álgebra Moderna en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Reciban ustedes la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar de subgrupos normales y de los grupos cociente que estos inducen. Para motivar la definición de qué cosa es un subgrupo normal, permítanme empezar con esta pregunta, a saber, qué condiciones necesarias y o suficientes puede dar uno sobre el subgrupo H para que la congruencia izquierda módulo H coincida con la congruencia derecha módulo H. Es decir, para que cualesquiera dos elementos de G estén relacionados por la congruencia izquierda, si y solo si están relacionados por la congruencia derecha. Y de esta manera, por ejemplo, toda clase lateral izquierda sea también una clase lateral derecha y viceversa, toda clase lateral derecha sea también una clase lateral izquierda, y así la partición izquierda de G inducida por H coincida con la partición derecha. Por ejemplo, una condición suficiente para que se tenga esta igualdad es que G sea un grupo abeliano. Y esto es obvio, ¿no? Si G es un grupo abeliano, entonces las dos congruencias coinciden. Pues sí, basta revisar la definición de congruencia izquierda y la definición de congruencia derecha para ver que usando la conmutatividad, pues si G es abeliano, pues resulta ser que es simplemente la misma condición. Claro, lo que quisiéramos es alguna condición que nos permitiera decidir esto, también en el caso de grupos no abelianos. Y de preferencia que sea una condición no solo suficiente, sino también necesaria. Entonces comenzamos con algunas consideraciones elementales, ¿no? Reescribiendo la definición de congruencia izquierda y la definición de congruencia derecha, vemos que estas dos relaciones binarias coinciden, si y solo si para cualesquiera dos elementos A y B de G se tiene que A a la menos 1 B está en H precisamente cuando B a la menos 1 está en H. Entonces, eso es simplemente reescribir las definiciones de las dos congruencias. Pero ahora vamos a hacer una observación un poquito más interesante o un poquito más profunda, usando el hecho de que ya sabemos exactamente cuándo, ya sabemos exactamente quiénes son los elementos de G que están relacionados por la izquierda con cualquier elemento fijo A minúscula. Ya vimos que los elementos de G que están relacionados por la izquierda con A módulo H son precisamente los elementos de G que pueden ser escritos en la forma A por alguien del subgrupo H mayúscula. Es decir, ya sabemos que los elementos de G que están relacionados con A por la izquierda son precisamente los elementos de la clase lateral izquierda A por H mayúscula. Viendo las cosas de esa manera, vemos que se debe, que para que se cumpla, el que se cumpla esta implicación para cualesquiera dos elementos A y B de G, equivale a que para cualquier elemento A y cualquier elemento H,
cuando considero este elemento que ciertamente está relacionado por la izquierda con A, necesariamente se cumpla esta condición, ¿no? Y aquí mi elemento B es A por H, y entonces la condición se vuelve que AH a la menos 1 pertenezca al subgrupo. De manera que si yo sé que se satisface esto, automáticamente sé que también se satisface esto, ¿no? Es decir, que para cualquier elemento de G y cualquier elemento de H, este AH a la menos 1 también esté en el elemento, en el subgrupo. Es decir, que el subgrupo H sea cerrado bajo multiplicar con A por un lado a la menos 1 por el otro. Operación que se llama a la que llamamos conjugar por A o conjugar con A. Bueno, pues esa es la condición que imponemos para dar la definición de subgrupo normal. Entonces, un subgrupo normal de G es un subgrupo H que satisface que para cualquier elemento de G y cualquier elemento de H, necesariamente G, H, G a la menos 1 esté en el subgrupo. Y nada más observen que esta condición de que para todo elemento H minúscula se satisfaga esto puede ser abreviada como que este conjunto GH mayúscula G a la menos 1 esté contenido en H mayúscula. Esto si definimos GH G a la menos 1 como el conjunto cuyos elementos son todas las cosas que resultan de aplicar la conjugación a elementos de H. De manera similar a como quedaron definidas las clases laterales izquierdas y las clases laterales derechas, ¿no? Como A por H mayúscula o como H por A mayúscula. Ok, entonces ya tenemos nuestra definición de qué cosa es un subgrupo normal de un grupo. La notación es esta. Es como un menor o igual, pero aquí es como un menor o igual, pero con una línea vertical extra aquí. Ok, y lo que vemos por la manera en la que motivé la definición es que si las dos congruencias coinciden, automáticamente el subgrupo es normal, ¿no? Por las consideraciones que hice. Pero resulta ser equivalente. Entonces, para un grupo G y un subgrupo H de G, es equivalente que el subgrupo dado es normal, que las dos relaciones coinciden, que para cualquier elemento del grupo su clase lateral izquierda coincide con su clase lateral derecha, y que para cualquier elemento del grupo esta conjugación del grupo H mayúscula coincida con el grupo H, con el subgrupo H. Bueno, vamos a demostrarlo. Lo hacemos con la cadena de implicaciones, ¿no? A implica B, implica C, implica D y finalmente implica A. Entonces, para A implica B, suponemos que H es un subgrupo normal de G y hay que mostrar que las dos congruencias coinciden. Ok, y entonces tomamos dos elementos y hay que demostrar que son congruentes por la izquierda, sí, solo si son congruentes por la derecha. Y observen que ya estoy simplemente diciendo son congruentes por la izquierda, en lugar de A congruente con B por la izquierda. Pero el que lo diga yo así está permitido por el hecho de que ya sé que cada una de las congruencias es una relación de equivalencia. Ok, si A y B son congruentes por la izquierda,
¿no? Es decir, si sucede esto, ¿no? Es decir, que A a la menos 1 B pertenece a mi subgrupo, entonces, pues yo sé que sucede esto, ¿no? Porque estoy suponiendo que el subgrupo es normal, ¿no? Es decir, estoy suponiendo que se cumple esta condición, ¿no? Para todo elemento de G y todo elemento de H. De manera que para este elemento de H, entonces necesariamente sé que la conjugación por A también pertenece a H. Pero cuando hago el cálculo, veo que esta A se cancela con esta A a la menos 1 y me queda B A la menos 1. Y entonces B a la menos 1 pertenece a H, pero eso es precisamente decir que A es congruente con B por la derecha. Eh, ok, y entonces esto muestra que si H es normal en G, entonces yo sé que siempre que sean congruentes por la izquierda, necesariamente son congruentes por la derecha también. Pero el recíproco es similar, ¿no? Que si son congruentes por la derecha, entonces son congruentes por la izquierda. Es similar, lo dejo como ejercicio, y sabemos entonces que ambas relaciones coinciden. Ok, para B implica C, entonces les recuerdo que C es decir que toda clase lateral izquierda es clase lateral derecha. Entonces, supongamos esto y mostremos que la clase lateral de G izquierda es también clase lateral derecha, ¿no? Pero bueno, ahí yo ya sé que la clase lateral izquierda es precisamente el conjunto de los elementos del grupo relacionados con G minúscula por la izquierda. Y si las relaciones son iguales, pues ese conjunto coincide con el conjunto de los que están relacionados con G por la derecha. Y también ya calculé que esta clase de equivalencia derecha es precisamente el conjunto de los elementos del grupo que pueden ser escritos como alguien de H por G minúscula. De manera que, pues, deduzco que GH es igual a HG. Ok. Veamos ahora que C implica D, ¿no? Es decir, veamos que si siempre tengo esta igualdad, entonces también tengo siempre esta igualdad. Mnemotécnicamente puedo decir que si tengo esta igualdad para un elemento G minúscula, pues paso G minúscula por el lado derecho como G a la menos 1, ¿no? Entonces es como la mnemotecnia. Pero claro, esto lo tengo que tener un poco de cuidado porque tiene que ser elemento por elemento y aquí hay muchos elementos de H variando y aquí también, ¿no? Entonces, mientras que, o sea, resulta ser que la mnemotecnia no es incorrecta, pero sí debo tener un poquito de cuidado. Entonces, tomemos un elemento de G. Y entonces, como yo sé que se tiene esta igualdad para todo elemento G minúscula, pues yo sé que para mi elemento A minúscula, este elemento puede ser escrito como alguien por la derecha, ¿no? Porque sé que se satisface esta contención para G minúscula igual a A minúscula. Y también sé que este elemento puede ser escrito por la izquierda, ¿no? Es decir, porque yo sé que también se da esta contención, ¿no? Entonces, yo sé que esto es igual a algún H1A, que esto es igual a algún AH2, ajá, y entonces lo que veo es que AH a la menos 1 es alguien de H, de manera que lo que veo es que
AHA a la menos 1 está contenido en H. Ajá. Y similarmente, usando esta igualdad, lo que veo es que A a la menos 1 HA también está en H, de manera que se tiene esta contención. Y pues tengo probadas entonces ambas contenciones y por lo tanto mis dos conjuntos son iguales, ¿no? Es decir, AHA a la menos 1 es igual a H. Y finalmente, si sucede esto, pues automáticamente el subgrupo es normal. Pues sí, ¿no? Porque D es de hecho aparentemente más fuerte que ser normal, ¿no? Porque ser normal es a priori, pues simplemente una de las dos contenciones aquí, ¿no? De manera que D implica A, pues sí, claro que sí es obvio. Algunos ejemplos, pues quizá los dos más obvios, fuera de los ejemplos abelianos, son el grupo especial lineal, aquí K es un campo, que es su grupo normal del grupo general lineal, y esto es porque el determinante es multiplicativo, ¿no? Es decir, como el determinante de un producto es el producto de los determinantes, cuando tomo a alguien de determinante igual a 1 y lo conjugo, ¿no? Digamos A, B suponiendo que tiene determinante 1, A a la menos 1, el determinante de esto pues es 1 porque el determinante es multiplicativo, ¿no? Y entonces el determinante de A no juega ningún papel, ¿no? O bueno, se cancela, ¿no? Y similarmente, como el determinante es multiplicativo, el conjunto, el subgrupo del grupo general lineal real, formado por las matrices de determinante positivo, es un subgrupo normal también. De nuevo, por la misma razón, ¿no? De que el determinante es multiplicativo. A lo largo del curso, veremos varios ejemplos de subgrupos normales. Tenemos así nuestra caracterización de cuándo sucede que la congruencia izquierda y la congruencia derecha módulo H coinciden en términos de que el subgrupo H sea normal en G. Es decir, en términos de que H sea cerrado bajo la conjugación por elementos arbitrarios del grupo G. Hay todavía otra caracterización que quiero dar, que está dada en términos de lo siguiente. Yo quisiera definir el producto de clases de equivalencia en términos de representantes arbitrarios, ¿no? Es decir, yo quisiera dar una definición obvia de un producto de clases de equivalencia y lo siguiente que vamos a ver es que el que esta operación en efecto esté bien definida equivale a que el subgrupo H sea normal, ¿no? Es decir, lo que yo quisiera ahora es considerar, digamos, la congruencia izquierda módulo H, considerar la partición izquierda, ¿no? y quisiera yo tomar dos clases de equivalencia, cualesquiera, digamos, X y Y para la congruencia izquierda módulo H, y yo quisiera definir un producto, ¿no? Es decir, el producto de X y Y, como la clase de equivalencia que resulta de tomar un elemento arbitrario de X, un elemento arbitrario de Y, hacer el producto y ver en qué clase de equivalencia está. Que esto esté bien definido, es decir, que no dependa de qué representante tome yo para X mayúscula y qué representante tome yo para Y mayúscula, vamos a ver que equivale a que H sea un subgrupo normal, ¿no? De manera que además de la perspectiva que dimos aquí, que digamos en términos de elementos de H y de G, lo que vamos a ver es que los subgrupos normales son precisamente aquellos que me permiten definir
una operación natural en el conjunto de clases de equivalencia de la congruencia izquierda y similarmente de la congruencia derecha, ¿no? Que en el caso de que de que tengamos un subgrupo normal, pues las clases laterales izquierdas y derechas pues, coinciden, ¿no? El enunciado específico es este que están viendo, ¿no? En el que comenzamos con un grupo y un subgrupo, y sucede que H es normal si y solo si la regla, ¿no?, que me define el producto de la clase X por la clase Y en términos de representantes arbitrarios, que en este caso serían esta A y esta B, que esa regla me dé un producto bien definido para cualquier clase y cualquier clase, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, que si tomo esta clase y tomo esta clase, y en lugar de considerar el elemento A y el elemento B, digamos que tomo otro elemento A' y otro elemento B', y tomo el producto de A' con B' y me fijo en su clase de equivalencia, que esa clase de equivalencia resulte ser la misma que está aquí, ¿no? Es decir, que aunque el producto A' con B' pues sí que a lo mejor es otro, lo más seguro es que sea otro, diferente a A por B, pero que la clase de A' por B' y la clase de A por B sean la misma, que ahí no haya variación, ¿no? Ok, entonces H es normal si solo si esta regla me da una función bien definida de que es un producto entre clases de equivalencia para la congruencia módulo izquierda, para la congruencia izquierda módulo H. Entonces vamos a probarlo. Supongamos primero que H es normal en G. Y como dije, pues yo quiero ver que si tengo elementos relacionados, entonces A por B esté relacionado con A' por B', y así en realidad la clase de A por B y la clase de A' por B' pues sean la misma, ¿no? Y entonces este producto esté bien definido. Ok, pues lo que yo sé es que el hecho de que como A está relacionado con A', pues este producto está en H. Ok, y entonces cuando yo me pregunto si el producto A por B está relacionado con el producto A' por B', pues tengo que considerar este producto, ¿no? O sea, el inverso de A por B con A' por B', y yo quisiera ver que eso está en H. Ok, pues como dije, yo ya sé que esto está en H. Ajá. Y lo siguiente que hago es un truco pues bastante estándar, que es pasar B' a la derecha pagando el precio, ¿no? Es decir, pagando este precio, que entonces hace que lo que tengo yo aquí es una conjugación por el elemento B. Como estoy suponiendo que H es normal en G, y como estoy suponiendo que A a la menos 1 A' está en H, pues esta conjugación está en H. Y aquí pues me da exactamente el elemento que por esta condición yo sé que también está en H. Y entonces veo que en efecto este elemento que quería yo ver que estaba en H, en efecto lo está. Y aquí es donde usé la normalidad. Ok, y como dije, pues el que este elemento esté en H, pues equivale, es lo mismo que decir que A por B esté relacionado con A', B', digamos por la izquierda, pero pues como H estoy suponiendo normal en G, pues si quieren también por la derecha. Ok, y entonces tengo esta función bien definida. Ok, y ahora el recíproco. Supongamos ahora que tengo esta función bien definida y que me da un producto bien definido entre clases
de equivalencia para la congruencia izquierda. Y entonces, vamos digamos, tomamos un elemento de G y un elemento de H, y yo quisiera ver que la conjugación A, H, A a la menos 1 pertenece a H, ¿no? Bueno, ok, ahora lo que yo sé es que el producto de estas dos clases laterales izquierdas pues es este, porque pues, puedo usar estos representantes, los que estoy viendo ahí, los que estoy ahí digamos, viendo directamente, por un lado. Por otro, pues en lugar de este representante, puedo tomar el representante que es el neutro, que está en la misma clase lateral izquierda, ¿no? Porque H mismo es una clase lateral izquierda, y ahí está este elemento y también está el neutro, ¿no? Entonces, en lugar de H minúscula, puedo usar el neutro. Y en ese caso, pues yo sé que este producto es igual a la clase de A por E, que es simplemente la clase de A, ¿no? Ok, pero también sé que eso sucede para esta otra pareja ordenada de clases, ¿no? Igual, lo mismo, ¿no? Estoy usando de nuevo que puedo usar los representantes que yo quiera, y de nuevo en lugar de E puedo usar H, y de nuevo para este producto pues también si quiero puedo usar H, ¿no? En lugar de E. Ok, y entonces, como todo eso me va dando, como todo eso está bien definido, a lo que llego es a que esta clase lateral izquierda es igual a esta clase lateral izquierda, ¿no? De manera que H a la menos 1, A a la menos 1, por HA pertenece a H. Ok, pero como eso pertenece a H, pues claro que entonces este producto con H pertenece a H, y a lo que llego es a que A a la menos 1, H, A pertenece a H. Ok, entonces ahí me pueden decir, ok, pero tú el que realmente querías mostrar que estaba en H es A, HA a la menos 1, y estás llegando a algo similar, pero no exactamente igual, lo mismo, ¿no? Ok, sí, pero el elemento A era arbitrario, entonces puedo aplicar lo mismo que acabo de hacer aquí, pero para A inverso en lugar de A, ¿no? O sea, aquí en lugar de A, pues puedo considerar A inverso en todos lados, y entonces, pues así llego correctamente entonces a que A, H, A a la menos 1 está en H. O si quieren, como lo que como llego a que esto está en H, no importa quién sea A que esto está en H, no importa quién sea, pues aplico yo sé que entonces también para A inverso se cumple y ya. Ok, y veo entonces que H es normal en G. Claro y eso muestra, eso determina la prueba del teorema, y claro que puedo también poner aquí lo correspondiente para la congruencia derecha, ¿no? Pero ya no lo escribí, pero digamos el procedimiento resulta ya obvio, ¿no? Ok, entonces la normalidad de H es equivalente también a que la operación que a mí me gustaría definir para las clases de equivalencia, en efecto, esté bien definida. Y el siguiente teorema, que resulta ya mucho más sencillo de demostrar, y que entonces voy a dejarles a ustedes como ejercicio, es que si H es normal, es decir, si la operación que yo quiero definir en efecto está bien definida, entonces lo que tengo es una estructura de grupo para el conjunto de clases laterales, ¿no? Izquierdas o derechas, como quieran ustedes, porque pues es normal, ¿no? Entonces la partición izquierda coincide con la partición derecha. Ajá. De manera que lo que veo es que si H es normal, entonces la partición de G inducida por H tiene una estructura de grupo definida en términos de la estructura de grupo de G, ¿no? O sea, en términos de la operación de G. Y por ejemplo,
¿Quién será el neutro? Pues el neutro pues, seguramente tiene que ser la clase del neutro de G, que es H mismo, ¿no? El inverso del inverso de una clase, ¿quién será? Pues seguramente es la clase del inverso de cualquier elemento de mi clase original. La asociatividad, pues fíjense, por esto mismo, la asociatividad de esta operación se vuelve una consecuencia directa de la asociatividad que ya sabemos eh, que se satisface en G. Entonces, esencialmente ya les dije cómo va la prueba de este teorema, que entonces les dejo como ejercicio escribir. Y a ese grupo, al grupo cuyos elementos son las clases de equivalencia de la congruencia módulo H, ese grupo recibe el nombre de grupo cociente G módulo H o el grupo cociente de G módulo H. Y son grupos realmente muy importantes, ¿no? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. El primero pues es los enteros módulo n de los cursos de álgebra superior. Pues es un grupo cociente, el grupo de los enteros módulo n. Claramente correspondiente al subgrupo nz de mi grupo Z. Ok, ya no voy a decir mucho más sobre eso porque estos grupos los estudiaron en detalle en sus cursos de álgebra superior o de álgebra básica. Y voy a discutir ahora un ejemplo un poquito más interesante, que es el grupo cociente del grupo general lineal módulo el grupo especial lineal para cualquier campo. Bueno, para empezar, lo que resulta claro es que para cualquier matriz invertible que me den, con coeficientes en el campo, su clase de equivalencia para la congruencia módulo SLN es precisamente el conjunto de aquellas matrices invertibles que tienen el mismo determinante, ¿no? Eso es digamos, resulta un ejercicio muy, muy sencillo. En otras palabras, la clase de equivalencia de cualquier matriz es la fibra de su determinante bajo la función determinante. Ok. Pero fíjense, entonces eso significa que aquí hay muchas matrices en esta clase de equivalencia, muchas matrices, pero todas tienen el mismo determinante. De manera que puedo definir una función que va de este grupo cociente a los escalares no cero, que es a cada clase de equivalencia, mándala al determinante de cualquiera de sus miembros. Y eso está bien definido. Eso está bien definido porque se tiene esta contención. Porque todo elemento de esta clase de equivalencia tiene el mismo determinante. Ok. Y es inyectiva esta función det barra porque todos los que tienen el mismo determinante que A ya están en esa clase. Ok, y entonces lo que veo es que puedo inyectar este grupo cociente dentro del grupo multiplicativo de K, ¿no? El grupo de los elementos invertibles, que son los elementos no cero. Ok, entonces tengo una manera de inyectar o de encajar este grupo aquí. Ok, pero puedo decir más, ¿no? Porque el determinante es suprayectivo, ¿no? Todo escalar no cero es determinante de alguien, ¿no? Que alguien, pues, simplemente tomen, por ejemplo, la matriz que tiene la matriz diagonal que tiene unos en todos lados, excepto quizá
en la esquina superior izquierda, donde ponemos el escalar que ustedes quieran tomar, ahí lo ponen, ¿no? Y entonces el determinante de esta es justamente el escalar lambda, ¿no? Entonces, sí, el determinante es su proyectivo y pues como está dada esta regla de correspondencia, det barra también es su proyectiva. Ajá. Y entonces a lo que llego es a que det barra me da una biyección de este grupo, que digamos a priori es, digamos, misterioso, entre comillas, o definido con cierto nivel de abstracción más alto que el nivel de abstracción con el que está definido el grupo multiplicativo de K. Ok, y entonces empieza a verse como si este fuera una realización más concreta de este grupo. Ok, y lo que sigue es que sí, en efecto, o sea, vamos por buen camino porque, fíjense, tomar el producto de dos elementos del grupo cociente antes de tomar det barra, ajá, y aplicar det barra me da lo mismo que aplicar det barra primero y después multiplicar ya en K estrella, ¿no? En el grupo multiplicativo. Es decir, me da lo mismo multiplicar antes aquí y enviar con det barra que primero enviar con det barra y luego multiplicar. Entonces sí, en efecto, de hecho no solo se parecen mucho este y este en términos de que hay una biyección entre ellos, sino que la biyección entre ellos me permite operar digamos antes o después, donde yo quiera, y me da lo mismo, ¿no? Y entonces parece que sí, en efecto, este es como una versión concreta o una realización más concreta que este. ¿Por qué digo más concreta? Pues porque parece que es más fácil de visualizar, ¿no? Por ejemplo, piensen en GL de los reales módulo SL de los reales. Ok. Y piensen en los reales no cero, ¿no? Que claro que son mucho más fáciles de visualizar. Ok. Vamos a ver que lo que sucede es que det barra es un isomorfismo, ¿no? entre este cociente y el grupo multiplicativo. Como ejercicio les queda ver que también la función inversa de det barra satisface una condición similar a esta, a que la pueda uno multiplicar antes o después de aplicar la inversa de det barra. Ok, entonces esto vamos a ver que es un ejemplo de un isomorfismo de grupos, que como están viendo, un uso de la noción de isomorfismo de grupos pues es precisamente el poder visualizar concretamente o más concretamente o menos abstractamente ciertos grupos en términos de grupos ya conocidos o entendidos, ¿no? o más fácilmente entendibles. Ok. El siguiente teorema tiene que ver ya con relacionar la estructura del grupo cociente con la estructura del grupo original G. Es decir, si me dan mi grupo G y me dan mi subgrupo normal, de manera que puedo yo formar el grupo cociente, es decir, que la operación obvia para las clases de equivalencia de la congruencia módulo H está bien definida y le da estructura de grupo al conjunto cuyos elementos son las clases de equivalencia, es decir, la partición. Claro que en G tengo subgrupos normales, tengo mi nuevo grupo G módulo H y también ahí tengo subgrupos normales y claro que me puedo preguntar, ok, o sea, ¿qué relación guardan los subgrupos del cociente con los subgrupos del grupo original y los subgrupos normales del cociente con los subgrupos del grupo original, ¿no? Y la relación es esta, es decir, que hay una biyección
entre el conjunto cuyos elementos son los subgrupos de G que contienen a H, es decir, los subgrupos intermedios entre H y G, y los subgrupos, todos los subgrupos del grupo cociente. O sea, hay una biyección. Es decir, los subgrupos del grupo cociente están dados precisamente en términos de los subgrupos de G que contienen a H. Y esta biyección se restringe o se especializa a una biyección entre el conjunto de los subgrupos normales de G que contienen a H, ¿no? Es decir, los subgrupos intermedios entre H y G que son normales en G, y todos los subgrupos normales del cociente. ¿No? Es decir, que de alguna manera no hay sorpresas, ¿no? Es decir, los subgrupos del cociente vienen de donde deberían de venir, y los subgrupos normales vienen de donde deberían de venir. ¿Qué biyecciones, ¿no? O sea, ¿qué se puede proponer como biyección? Pues la misma proyección, o si quieren, la imagen directa de la proyección y la imagen, el operador imagen inversa, ¿no? Es decir, si a mí me dan un subgrupo de G, su imagen directa bajo P es un subgrupo de este. Si a mí me dan un subgrupo de G módulo H, su imagen inversa bajo P es un subgrupo de G que contiene a H, ¿no? Porque aquí en el subgrupo el que quieran darme de G módulo H, en ese subgrupo necesariamente está el neutro de G módulo H, y ese neutro de G módulo H es H mismo. De manera que en su imagen inversa, pues claro que está todo H contenido, ¿no? Claro que fíjense, lo que di es una función del conjunto cuyos elementos son todos los elementos del grupo G. Di una función que va del conjunto cuyos elementos son todos los subgrupos del grupo G, no solo los que contienen H, al conjunto de todos los subgrupos de G. Y de regreso di una función que va del conjunto cuyos elementos son todos los subgrupos de G módulo H al conjunto cuyos elementos son los subgrupos de G que contienen H. Claro, lo que sucede es que la función que di de ida, es decir, la imagen directa, la restrinjo a este conjunto, y es la restricción a este conjunto que resulta ser biyectiva con inversa la imagen inversa de los subgrupos de G módulo H. Y ambas funciones, es decir, esta que ya es una restricción de la función imagen directa definida en el conjunto de todos los subgrupos de G, esta que ya es una restricción de aquella, se restringe todavía a una biyección entre los subgrupos normales, ¿no? Los que contienen a H y los subgrupos normales de G módulo H. Les dejo como ejercicio que escriban los detalles de la prueba, ¿no? Es decir, esencialmente les dije ya todos los ingredientes de la prueba, pero les dejo como ejercicio escribirla, ¿no? Concretamente, en lugar de escribirla yo aquí. Ok, este es un teorema muy importante, que después va a aparecer cuando hablemos de algunos de los teoremas de isomorfismo. Ok, entonces si recuerdan, la clase empezó con la pregunta 1, entonces claro que entonces va a haber una pregunta 2, ¿no? La pregunta 2 tiene que ver con la universalidad de los grupos cocientes, de los subgrupos normales para las operaciones de grupo bien definidas en particiones arbitrarias del grupo,
¿no? Es decir, comenzando con un subgrupo, yo pude partir el grupo y entonces preguntarme si cierta operación que yo quería definir estaba bien definida. Es decir, cierto producto de clases de equivalencia esté bien definido, ¿no? Para que un producto de clases de equivalencia sea otra clase de equivalencia. Claro, pero la partición venía de H, ¿no? Estaba inducida por un subgrupo H. Entonces, la pregunta natural, la siguiente pregunta natural, ya que estamos hablando de estructuras de grupo en particiones, es comenzar con una partición, digamos, para que la operación de clases de equivalencia en términos de representantes arbitrarios esté bien definida, y preguntarse si esa estructura de grupo necesariamente viene o está inducida por un subgrupo normal, ¿no? Si la respuesta fuera positiva, pues eso me diría que los subgrupos normales no solo me permiten definir dar estas funciones bien definidas y dar estructuras de grupo para estas particiones, digamos, a priori muy específicas, sino que me dirían que son completamente universales para las particiones, ¿no? Porque cualquier partición con estructura natural de grupo pues, vendría de un subgrupo normal. Eso es lo que la segunda pregunta hace, ¿no? Es decir, si me dan una partición de mi grupo, ¿cuáles son las condiciones necesarias y o suficientes para que esta regla esté bien definida? Y el ejercicio que les dejo es que, para empezar, digamos, la parte sencilla, ¿no? Que es que si está bien definida, automáticamente se CDP un grupo. Es decir, que lo difícil no es comprobar la estructura de grupo una vez que se sabe que la operación está bien definida, sino que lo difícil es que la operación misma esté bien definida. Eso es, digamos, el punto de este ejercicio y el punto de haber dejado este teorema, la prueba de este teorema como ejercicio. Y el siguiente ejercicio es ver que si la operación está bien definida, en efecto la partición viene de un subgrupo normal. Claro, dice uno, ok, pero ¿cómo encuentras el subgrupo normal del que viene? ¿No? Pues lo hacemos viendo qué es lo que sucedía cuando sí sabíamos que venía de un subgrupo normal. En ese caso sabíamos que la clase de equivalencia del neutro era justamente el subgrupo H, por el que estamos haciendo cociente. Bueno, pues así lo encontramos, ¿no? Es decir, si supónganse que la operación está bien definida, entonces en este ejercicio les pido mostrar que cuando consideran la clase de equivalencia del neutro según la partición, lo que se tiene es de hecho un subgrupo normal de G, que cualquier clase de equivalencia pues es de hecho la clase de equivalencia de G para la congruencia módulo este subgrupo, y que entonces la partición es el grupo cociente G módulo H, como partición y como grupo, ¿no? Es decir, que esta operación es justamente la operación del grupo cociente. Eso ya, digamos, yo diría que resulta obvio. Y con eso termino esta sección de subgrupos normales y, digamos, consideraciones básicas acerca de los grupos cociente inducidos por los subgrupos normales.